Orgullo del baloncesto de Puerto Rico, tenemos a Orlando Pipo Marrero. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Muy bien. Chévere, muy bueno. Tenemos una gloria del deporte, mi gente. Para los que no conocen a Pipo Marrero, Pues mira, yo soy un jugador nativo puertorriqueño, nacido aquí, que obviamente jugó 15 temporadas en el baloncesto superior, representé a Puerto Rico por 8 años, estuve en el equipo que ganó cuarto en el Mundial de Argentina, ganamos el Panamericano, estuve en el equipo que también en México, que le ganamos por primera vez a Estados Unidos, y obviamente gané 2 campeonatos con los Vaqueros de Bayamón, el 81-88, y entonces pues me retiro en el 94 y fui exaltado al Salón de la Fama en el 2014 en el baloncesto en Bayamón. Vamos a primero preguntar sobre algo que el doctor González me ha hablado de usted, sobre el campeonato que obtuvo primero con los Vaqueros de Bayamón. ¿Cómo no? Mira, eso fue en el 1981. Yo comencé mi carrera cuando vino Mario Butler por primera vez en el año 1980. En el 81 paso a Bayamón con obviamente los ídolos míos, que éramos, porque yo era original de Bayamón. Y obviamente ver a Tito Ortiz, que lo veía en toda esa época de los 70, ganando el campeonato junto a mi padre, que se encuentra aquí conmigo. Enseña el doctor a su padre. Mi padre, Ismael Marrero, que tiene su, obviamente, oficina de Ismael Marrero y Asociados, que es contable aquí en Puerto Rico. Y da la casualidad que cuando voy para allá, para Bayamón, con Tito Ortiz, con Rubén Montañez, Rubén Rodríguez, Roberto Valdera, logramos un campeonato en el 1981. Y entonces pues tuvo otro campeonato en el 1988 junto a Jerome Mincy, B.J. Carter y un sinnúmero de otros jugadores. Eric Baum. Sí. ¿Tuviste con Baum? ¿Ah? Con Eric Baum. No, eso fue en la época de los 70. Y Montañez. Sí, como que Jugué en Montañez. Montañez. Sí, estuve con Montañez. Montañez y Tito se retiraron ya más o menos como para el 81-82. Sí. ¿Quién fue el dirigente de usted en el 81? El 81 fue Jim Barton. Sí, Jim ¿Qué, Barton. ¿qué recuerda de él como dirigente? Pues fíjate, él como dirigente era un dirigente bien estricto, que le gustaba mucho la disciplina y por lo general jugaba con 7 jugadores. No era un jugador que obviamente le daba mucha oportunidad, mucho talento. Él era más o menos con una rotación de 7 jugadores. Y obviamente pues ganamos ahí, y una vez después que él pasó aquí, los asistentes de él, que eran John Prince y Robert Pony, terminaron coachándonos a nosotros, y en el 88 logramos coger un campeonato con ellos mismos, con Robert Pony, que fue el coach. En esa época dorada, cuando usted jugaba, hábleme de los otros jugadores que usted se enfrentaba, porque hoy día los jóvenes dicen que esta es la mejor época, pero yo pienso, según lo que he escuchado del doctor González Piña, que era la mejor época la de ustedes. Hábleme de esos jugadores. Mira, antes que nada, fíjate que la época de los 80 y los 90, en Puerto Rico en el baloncesto solamente había un solo refuerzo. Para esos tiempos que yo jugué en los años 80 y 90, estaban figuras como por ejemplo Rolando Fraser, estaba Mario Butler, Pete Freeman, Michael Henderson, venían de República Dominicana también Evaristo Pérez, y un sinnúmero de jugadores que venían aquí, que eran refuerzos, que eran, yo considero, refuerzos de verdad. Porque esos jugadores tú no te le podías postear tan fácil debajo del canasto como muchas veces vemos en los juegos. Que obviamente el jugador tiene toda esa solvencia para postearse cómodamente. Eso antes era a base de una liga muy física, ¿no? Ya el baloncesto obviamente pues ya ha cambiado, no es una liga tan física como era cuando jugamos este señor que tú entrevistaste, que se llama Papiro León, que está ahí con nosotros. Y era una época que eso era, había que llevar 2 sacos, uno de dar y uno de recibir. Porque todo el mundo daba y todo el mundo recibía. ¿Cómo usted cree que ha cambiado el baloncesto, ya que hay una liga, una línea de 3 puntos que yo veo ahora más que le dan más enfoque en tirar de 3 que en vez de buscar las destrezas del juego, igual con el hombre grande? Yo estoy bien de acuerdo contigo, estoy bien de acuerdo con tu papá, porque verdaderamente aquí el problema que está pasando es que el baloncesto no es un deporte de 1 o 2 o 3 jugadores. Es un deporte donde los 5 jugadores tienen que aportar. El hombre alto tiene que hacer su trabajo, el punto tiene que hacer su trabajo, etc.
Y este baloncesto moderno se ha convertido en un tiritápate, donde prácticamente 3 jugadores participan de la ofensiva y los jugadores grandes prácticamente haciendo pique y rodeando al canasto a ver si le dan una bolita, a ver si pueden tirar. A menos que sean jugadores altos que tiren a distancia. Claro. Pues ya eso es otra cosa. Pero Eso no hay esto mucho. no es como los jugadores Nowitzki. Claro. Entonces yo encuentro que esa parte de, obviamente, tú sacarle ventaja a un jugador alto sobre una ventaja que puede tener, no se está utilizando. O sea, muchas veces no se utiliza. Ok, vamos a tirar Rapid Fire. Rapid Fire es yo menciono jugadores, personas emblemáticas, y usted diga lo primero que usted piensa. ¿Cómo no? Vamos a hablar sobre el dirigente Carlos Morales. Un cerebro en la cancha, un estudioso del baloncesto. Vamos a hablar sobre vamos a hablarle sobre Rubén Gómez. El mejor compañero de juego que yo he tenido en mi First Medical informa que ha dado bateo Chamil Morales. Y después, déjenme pensar, Rubén Montañez. excelente compañero, excelente jugador en su tiempo. Tito Ortiz, el Gemini. El Gemini, el cachorro Santiago de su época, ¿no? Ahora que mencionó a Cachorro, que todo el mundo dice que era el Michael Jordan de la época de ustedes. Sí, Cachorro era un jugador que tenía un brinco y unas habilidades excepcionales. Y Tito Ortiz, en esa época de los 70, tenía como ese estilo más o menos. Era un tipo que jugaba por encima del aro. Que esto no es un deportista como tal. El grupo de New York Basket. Sí. De los puertorriqueños que son New York. ¿Qué usted pensó sobre eso? A mí me parece que eso fue algo que pasó, que ocurrió y que tal vez nos benefició a todos nosotros porque el juego que se jugaba era un juego como más fundamento y esa camada de jugadores cuando vinieron aquí a Puerto Rico con pases de fantasía, con donqueos, con juegos rápidos, verdaderamente le dieron al baloncesto en Puerto Rico un auge y una fiebre y un tipo de juego que verdaderamente el fanático se lo gozaba. Perdóname, Sí. ¿y qué tú crees del mago Héctor Blondet? Increíble, sí. Yo en mi época de novato, en el 1980, que empecé con Morovis, si tú no tenías las manos aquí ready, tú no sabías cuándo Héctor Blondet te iba a pasar esa bola. Era una persona, un jugador que tenía unas habilidades para pasar bien trabajado. Yo no sé si usted jugaba en la época que estaba Dan Harris como dirigente. en No, Puerto eso Rico. fue la época de los 70. Pero Sí. ¿qué puede decir de ese tipo de...? Ese tipo de Al Harris fue uno, yo te diría que cuidado, si uno de los coaches más exitosos que ha habido en el BCN y obviamente en Bayamón. Igual que Amal Bert. Igual que Amalbert, sí, tanto Del Harris como Amalbert, yo diría que esos dos coaches tuvieron para esos tiempos, ¿verdad? Porque obviamente después vino Flor y vino Julio, ¿verdad? Y obviamente, pero para ese tiempo, Del Harris, creo que en esa época de la década de los 70, Bayamón ganó 5 campeonatos. Usted jugó en la época que estaba dirigiendo un dirigente de la NBA, Phil Jackson. Phil Jackson. eso Hábleme fue- sobre esas batallas contra el equipo de Quebradillas y de Isabela. Pues fíjate, es que esos tiempos eran unos tiempos que el baloncesto estaba bien competitivo, ¿no? Isabela tenía, bendito, un tremendo equipo, pero nunca podía darle el puntillazo a los Piratas de Quebradilla que tenían a Dalmao, a Nestalía, a Cora, verdaderamente, pero eran una serie bien reñida. Igual que pasaba también con Bayamón y Río Piedra, los Cardenales de Río Piedra, cuando tenía Freddy Lugo, que estaba el Brown, que había un sinnúmero de jugadores que eran tremendos, pero Bayamón se las arreglaba siempre para pasar y casi siempre iban a esas finales, Bayamón y Quebradilla, por esa década de los 70 casi toda. El último jugador que voy a mencionar y una última pregunta. Ajá. Neftalí. Nestalí. Nunca había visto, yo no sé si Papiro o alguien de ustedes ha visto, ni siquiera en la NBA, un jugador que tirara un tornillo, como tiraba Me ha hablado Nestalí. el doctor del tornillo. Que estoy seguro que tu papá sabe, que lo ha visto y yo lo pude ver el tornillo de Nestalí. Eso es una cosa que yo nunca había visto un jugador así. Como se quedaba suspendido en el Cómo aire se y quedaba daba el suspendido, giro de hacía un medio 360, giro y 60 tiraba esa grados. bola, y cuando esa bola tiraba ese tornillo y se metía esa bola,
esa cancha, esa guarida pirata, eso se quería caer por una cosa bien tremenda. Ahora, por último, lo que les quiero preguntar, estábamos hablando con Papiro y hemos hablado con varias figuras del deporte. Sí. Yo pienso personalmente, siendo joven, que han dañado el baloncesto superior trayendo 3 refuerzos. Personalmente, porque aunque la juventud quiere ver jugadores de NBA que no pueden ir a las canchas, pagar 600, 700 dólares, quieren venir y traerlo acá. Pero yo pienso que ha dañado el espectáculo. Yo pienso que yo quiero volver a la época cuando usted jugaba. ¿Qué usted piensa sobre eso? Yo estoy, pero bien de acuerdo contigo, y ese es el sentir de prácticamente muchos de nosotros que nos hemos retirado, porque tanto Papiro como yo, si tú te vienes a ver, en el 1964, Puerto Rico logró un 4º lugar en las Olimpiadas de Tokio. Dirigido por Armandito, ¿cierto? Sí, creo que sí. Y si miras el roster, todos los jugadores que estaban de esa época Eran puertorriqueños. eran todos nativos puertorriqueños, excepto Bill McCarthy, que era el único que no era como New Rican. Y en el 1990 que nosotros logramos ese 4º lugar, prácticamente éramos casi todos jugadores nativos. O sea que aquí lo más alto que ha llegado Puerto Rico ha sido con los mismos jugadores nativos. Sin embargo, en esta liga que estamos ahora, verdaderamente vemos al traer 3 refuerzos, tú estás obviamente limitando la participación de un posible talento que puede ser mejores que nosotros, ¿verdad?, cuando jugamos, porque obviamente tú no vas a traer un refuerzo para poner el jugador nativo a jugar, ¿ves? Porque obviamente el refuerzo le van a pagar más. Y yo veo que esa situación está afectando grandemente, y es por eso que cuando nosotros en los 80 y 90 calificábamos para todos los torneos, han pasado 20 años que no habíamos ido a una Olimpiada, ¿verdad? Cierto. Y es porque tú no puedes pretender que obviamente la selección nacional, tú vayas en la serie regular a tener un talento nativo, rajando banco, y entonces cuando ya se van los refuerzos, que termina la temporada, quieres coger esos jugadores del banco y ponerlos a competir con los Dream Teams de todo el resto del mundo. Claro. Eso yo encuentro que eso está completamente mal. Yo veo que esa dirección no está correcta, porque aquí inclusive, que es lo que yo le propuse también, si trajéramos 2 refuerzos y tú traes un jugador grande, pero el otro segundo refuerzo que sea un guard de menos de 6'4" o algo así, pues entonces tú sabes qué tú haces. Le das oportunidad a hombres grandes que tengan participación, otra oportunidad a otro jugador del banco para que obviamente se desarrolle también. Y aprenda de ese jugador. Claro, y ese guard que tú vas a traer, que es una bala, que es un jugador bueno, pues ahora lo tenemos para que también nos trenee a nuestros talentos locales aquí, que tenemos gares. Puerto Rico siempre ha sido agraciado en los gares. Te quería tocar otro jugador antes de Nestalí, que ¿Cómo se no? me pasó. Sí. Oscar Schmidt. Ah, muchacho. Sí, eso es una máquina, eso es una cosa. Precisamente a Papiro le tocó guardiar a... Sí, yo tengo anécdotas de Papiro que le... Pues de diga momento- una ahí. Diga Sí, una. ahí al momento le dijeron aquí, cuando íbamos a jugar contra Brasil, y estamos todos en el hall, ¿verdad? Todos reunidos. El huddle. En el hall. Y le dijeron a Papiro, tienes a Oscar. Y yo dije, ay, papá. Ahí sí que es verdad que va a tener que encaramársele, porque ese muchacho metía la bola de todos los lados. Era un jugador, pero una cosa increíble. Sí. Bueno, ¿Ok? Tipo Marrero, Tremendo. Un hermanito. te la aprecio. Antes de que ¿Cómo te no? vaya, antes que Sí. te vaya, yo quiero añadir algo. El éxito de la selección nacional de Puerto Rico no se debía solamente a tener buenos jugadores, era porque los jugadores éramos una familia. Donde quiera que iba uno, iban todos. Sí. Hoy día ya eso no existe, Ya cada eso cual tiene su grupito. Yo veo que los jugadores, como ustedes están diciendo, que hay jugadores de NBA, por decir, quieren estar justamente yéndose aparte por sus jangueos y quieren irse aparte del grupo. So, yo Esa pienso- camaradería no la... Eso Es lo que acaba de una decir. familia, Mira, como eso han es una dicho. familia. Mira, la final, Bayamón y Ponce, se acabó, había guerra, mira, nosotros peleábamos en la cancha, pero mira, fuera de la cancha, Exactamente. somos una familia. Hermano, pero hoy día no Madre se ve mía. esa hermandad. Muchas gracias a ambos. Como un hermanito. Dios los seguro que bendiga. sí.